jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus en España. La cláusula rebus sic stantibus, siendo su traducción literal estando así las cosas, se presenta como una herramienta jurídica fundamental para abordar la modificación de los contratos ante una alteración extraordinaria de las circunstancias que provoquen excesiva onerosidad. En cuanto a los antecedentes históricos de la cláusula rebus, y contrariamente a lo que suele decirse, en el derecho romano ya existía una cláusula tácita según la cual la obligación se ejecuta si permanece la misma situación que existía en el momento de la firma del contrato. Sin embargo, esto era excepcional y no se consolidó como norma debido a que el Corpus Juris Civilis no reconocía la cláusula rebus como una institución legal. En el siglo XIII, los juristas posglosadores Bartolo y Baldo formularon esta cláusula bajo el principio por el cual los contratos de tracto sucesivo se entienden permaneciendo así las cosas en el mismo estado. Es decir, permanecerá la obligación del contrato para las partes si no existe un cambio sobrevenido posterior a la firma del mismo. Entonces, si el principio ya existía, ¿por qué no se implantó en nuestro Código Civil de 1889? La respuesta la hallamos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde la teoría de la cláusula rebus cayó en desprestigio en su aplicación en el derecho privado. Tal descrédito tuvo su causa en el excesivo uso y extensión que la jurisprudencia hizo de esta teoría, afectando a la estabilidad de los contratos y al hecho de no haberse desarrollado una fundamentación jurídica sólida más allá de la ficción de presumir que en todo contrato iba implícita la cláusula rebus. Por ende, y dada la influencia de la codificación francesa en la formación de nuestro Código Civil, es lo que condicionó que éste no contenga ninguna institución próxima a la cláusula rebus, sino que al contrario, se reafirme el principio del pacta sunt servanda, consagrado en el artículo 1091 del Código Civil y dejándose impronta en los artículos 1255, 1256 y 1258 del citado cuerpo legal. La evolución jurisprudencial de la cláusula rebus en España se divide en tres etapas clave. La posguerra civil, 2. La gran recesión de 2008 y 3. La pandemia del COVID-19. Cada uno de estos periodos ha dejado una impronta relevante en el enfoque jurídico que han definido la interpretación y aplicación de la cláusula rebus. Al inicio de los años 40 del siglo XX, cuando España estaba en pleno periodo de autarquía e inmerso en una de las mayores crisis económicas de nuestra historia más reciente, el Tribunal Supremo, en sentencia del 5 de junio de 1945, y ante un caso de contrato de arrendamiento con opción a compra celebrado en 1929, y donde el arrendatario en 1941 quiso ejercitar este derecho, dada la situación económica, no pudo llevarlo a cabo. El alto tribunal no aplicó la figura de la cláusula rebus. En palabras del propio tribunal, indicaba que hace falta una alteración extraordinaria, desproporción desorbitante fuera de todo cálculo y circunstancias radicalmente imprevisibles. Términos que en el contexto de la época y pese a la mencionada crisis no creyó que se dieran. En el mismo sentido, se pronunció la sentencia de 17 de mayo de 1957, en este caso, y ante un contrato de suministro celebrado en 1935, con la imposibilidad del proveedor en 1941 de abastecer lo pactado. El juzgado de primera instancia en la audiencia territorial aplicaron la cláusula rebus argumentando que la variación de costes rompía el principio de equidad de la buena fe contractual, dada la alteración extraordinaria y desproporción desorbitante del nuevo entorno económico. Por el contrario, el Tribunal Supremo revocó ambas sentencias por entender que la interpretación de la cláusula rebus fue indebida, sentando un claro precedente en lo que en adelante se llamaría doctrina jurisprudencial tradicional, aplicándose esta durante un largo periodo de tiempo. En la argumentación de tal revocación, el alto tribunal se extiende en explicar que debe prevalecer el pacta sunt servanda, dado que es un principio que sí que viene recogido en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de la cláusula rebus, que como especifica el propio tribunal, no está legalmente reconocida, está basada en una elaboración doctrinal y es una cláusula peligrosa que debe admitirse cautelosamente
y además para su admisión se requiere como premisas fundamentales la alteración extraordinaria de circunstancias, desproporción desorbitante fuera de todo cálculo y circunstancias radicalmente imprevisibles. Del año 2008 fue el inicio de la gran crisis económica de este siglo. Por ende, los conflictos jurídicos por incumplimiento contractual aumentaron, dando lugar a una profunda revisión de la jurisprudencia que hasta ahora se aplicaba en relación con la figura de la cláusula rebus. No será hasta la sentencia del 30 de junio y 15 de octubre de 2014, siendo ponente el magistrado don Francisco Javier Orduña Moreno, en las que se desiste de la llamada doctrina jurisprudencial tradicional, tratando de eliminar con ello el carácter peligroso de la cláusula rebus, dando paso a la normalización de la misma y, por tanto, modificando las bases de interpretación sobre las que se asentará la futura doctrina jurisprudencial. En consonancia y según el Tribunal Supremo, entre los aspectos más relevantes para la aplicación de la cláusula rebus se debían tener en cuenta la excesiva onerosidad, dejando de lado la doctrina tradicional que se recogía como desproporción desorbitante fuera de todo cálculo, y por otro lado la imprevisibilidad sobrevenida, ajustándose más al contexto actual que la tradicional radicalidad de la imprevisibilidad. Por ello, la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de julio de 2014 marcó un cambio en la interpretación de la cláusula rebus, alejándose de su enfoque restrictivo. Con todo, el Tribunal Supremo indicó que la cláusula rebus no se debe aplicar de forma generalizada y que se ha de estar ad casum. Asimismo, tuvo en cuenta los diferentes textos de armonización y proyectos europeos en materia de contratación. Ya posteriormente, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2014 sobre la modificación del contrato de arrendamiento de un hotel, se recoge que, aunque la crisis económica puede considerarse un evento capaz de generar graves alteraciones, no es suficiente aceptarla como tal, dado que es necesario que concurran las condiciones de imposibilidad sobrevenida y excesiva onerosidad, entendiendo esta última como la desaparición total del margen de beneficio. Como resultado de ambas sentencias, podemos hablar de un decálogo basado en 4 principios básicos que podrán servir como fundamento para la aplicación de la cláusula rebus en futuras controversias contractuales. 1. Aplicarlo a contratos de tracto sucesivo. 2. Un cambio de circunstancias imprevisible en la firma del contrato, la imposibilidad sobrevenida. 3. Que dicho cambio provoque excesiva onerosidad y desequilibrio económico entre las partes. Y 4. Que el riesgo del cambio de circunstancias no hubiera sido asumido por la parte que soporta la excesiva onerosidad. En consonancia con todo lo anterior, se podría advertir que se generalizaría la aplicación de la cláusula rebus a través de la nueva interpretación jurisprudencial, pero nada más lejos de la realidad, dado que en la sentencia del 24 de febrero de 2015 relativa a la modificación o resolución de un contrato de compraventa de fincas rústicas, el Tribunal Supremo no aplica la interpretación extensiva, sino que delimita la figura de la cláusula rebus, volviendo a la doctrina jurisprudencial tradicional del año 1957. La pandemia del COVID-19 no solo alteró la vida social, sino que también generó una crisis económica global. Previo a esto, el 6 de marzo de 2020, el Tribunal Supremo abordó la cláusula rebus en un caso de modificación de contrato de publicidad con una televisión pública autonómica. El tribunal negó la aplicación de dicha cláusula, argumentando que el demandante asumió el riesgo, aun sin estar recogido en el contrato, al continuar el contrato a pesar de las pérdidas económicas que se dieron desde el inicio de este y a lo largo de la duración del mismo sin haber reclamado cantidad alguna. Además, se señaló que las pérdidas no fueron lo suficientemente significativas como para considerarlas excesivamente onerosas. Llegados a este punto, podríamos afirmar que nos encontramos ante un nuevo periodo jurisprudencial. Bien, en mi opinión considero que a día de hoy estamos inmersos en una nueva etapa que podría denominarse etapa post-COVID, dada la proliferación de resoluciones judiciales de jurisprudencia menor, las cuales han reavivado la necesidad de una regulación normativa más precisa de dicha cláusula dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Así lo podemos observar en las sentencias de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona,
sala especializada en arrendamientos urbanos, la cual ha establecido una doctrina sobre la aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus, que consiste en la aplicación generalizada de dicha cláusula a todos aquellos negocios jurídicos que hayan sido afectados por prohibiciones, limitaciones y o restricciones impuestas por el gobierno en relación con la actividad económica, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. A modo de ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de mayo de 2024, donde la Audiencia Provincial, mediante un criterio de equidad basado en el principio redutio ad aequitatem, realizó un reparto equitativo de los riesgos derivados de la pandemia entre las partes contratantes. En resumen, dicha sentencia aplica de manera indirecta la cláusula rebus sic stantibus, o al menos no lo hace desplegando en su totalidad la argumentación jurisprudencial que sustenta dicha cláusula, sino que refleja el uso del principio de justicia conmutativa conforme al artículo 1289 de nuestro Código Civil, que establece la necesidad de equilibrio en las prestaciones pactadas. Por el contrario, en los países de nuestro entorno se está produciendo una renovación de los códigos civiles, incluyendo en ellos diferentes soluciones que aborden la imprevisibilidad sobrevenida y la excesiva onerosidad de los contratos. A modo de ejemplo, en Francia, desde el año 2016, introduce en su Código Civil la teoría de la imprevisión. En Alemania, tras su reforma en 2002, incorpora la teoría de la pérdida de la base del negocio. Y en Rumanía, donde se modificó en 2009 para regular los efectos de los cambios imprevistos de las circunstancias contractuales. Y para terminar, ya a modo de conclusión, en España, la jurisprudencia de la crisis ha construido la figura de la cláusula rebus desde su no aplicación, o al menos así fue hasta las sentencias del 30 de junio y 15 de octubre de 2014, volviendo a la doctrina jurisprudencial tradicional a partir del año 2014. En una futura reforma podríamos inspirar en el proyecto del marco común de referencia o en las modificaciones ya realizadas del Código Civil de Francia, Alemania o Rumanía. Y ya para terminar, en la reciente Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, por la que se modifica, entre otras, la Ley de Enjuiciamiento Civil, podríamos hallar una vía a la codificación de la cláusula rebus, dado que el objetivo principal de esta ley es fomentar la negociación entre las partes. Y según se recoge en dicha reforma, la negociación extrajudicial, además de aliviar la carga en los tribunales, contribuirán a reducir el conflicto social, resultando igualmente efectivos para resolver la gran mayoría de disputas en el ámbito civil. Y qué mejor manera de aplicar todo ello que a través de la cláusula rebus sic stantibus, permitiendo a las partes renegociar el contrato ante una alteración extraordinaria de las circunstancias, pudiendo las mismas llegar a un acuerdo mediante la modificación del contrato en virtud del principio de equidad de la buena fe y respetando siempre el principio del pacta sunt servanda. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención.